hablarles de este tema, quiero empezar contándoles una historia. Ojo pues, porque esta historia es súper importante. Resulta que hace muchos años, cientos de años, había una vez un pueblito en unas montañas. Era un pueblito en donde la gente vivía súper bien. El clima era fantástico, no había inseguridad, había recursos para todo el mundo, o sea, era genial. Entonces, como era un lugar tan agradable, muchas personas de otros pueblos se fueron a vivir a ese pueblito. Rápidamente el pueblo empieza a sobrepoblarse. En cuestión de un año y medio, pasaron de vivir unas 10.000 personas a unas 200.000 personas. O sea, el crecimiento fue tal que pues obviamente empezaron a presentarse muchos problemas, pero el problema principal en ese pueblo fue que el agua empezó a escasear. Ya no había agua para tanta gente. Entonces, muy preocupadas, las autoridades del pueblo se vieron en la necesidad de abrir una licitación. O sea, les pidieron a los mismos habitantes que por favor presentaran ideas para traer más agua. Y los que tuvieran las mejores ideas, el gobierno los contrataba y les permitía vender todo el agua que quisieran. Ahora, mucha gente presentó ideas, pues porque obviamente todo el mundo quiere contratar con el Estado, pero al final solamente 2 ciudadanos tuvieron la licitación. Solo 2 personas podían vender agua en ese pueblo. La primera persona, ojo pues que estos 2 tipos son bien particulares, fue un señor que se inventó un chaleco. Ese fue el invento. Pero no era un chaleco cualquiera, era un chaleco que tenía unas argollas de hierro cosidas. Y en esas argollas él lo que hacía era que introducía unos tubos largos. Luego, en esos tubos, imagínense la película, él cargaba o montaba unas cubetas o unos baldes y luego, una vez se ponía su chaleco lleno de baldes, lo que él hacía era que subía a los nacimientos de agua en las montañas, cargaba los baldes con agua y luego bajaba al pueblo y vendía el agua. Ahora, pregunta, al ser el agua un recurso escaso, ¿ustedes creen que este señor la vendía costosa o la vendía barata? Costosa, ¿sí o no? Entonces este man empezó a ganar muchísimo dinero, claro, porque era el único que podía vender agua en ese pueblo. Pero en el proceso, aunque ganó mucho dinero, empezó a sacrificar cosas muy valiosas. Por ejemplo, todos los días tenía que levantarse a las 2 de la mañana, porque debía caminar 2 horas hasta los nacimientos de agua y luego otras 2 horas de regreso para que a las 6 de la mañana ya hubiera el primer lote de agua en el pueblo. Y tenía que hacer ese recorrido 3 veces al día. Imagínense la jornada. Eso hizo que el hombre empezara a deteriorar su salud, sacrificara tiempo con su familia, dejara de hacer las actividades que le gustaban. Y sí, ganó mucho dinero, pero vuelvo y repito, en el proceso cambió muchas de las cosas más valiosas de la vida por dinero. Ahora, salgámonos de la historia. De pronto ustedes conocen gente así. Gente que trabaja y trabaja y trabaja y todo en su vida gira como en función de trabajar. No tiene como tiempo para los hijos, ni para hacer deporte, ni... ¿cierto? Bueno. Ese era el tipo de nuestra historia, el primero de los 2, porque recuerden que había 2 personas autorizadas a llevar agua al pueblo. La segunda persona fue una persona más inteligente. De hecho, este segundo señor se dedicó a observar al primero y se lo gozaba. Es decir, es una pelota, ¿sí? ¿Por qué? Porque se esclavizó de una dinámica de nunca acabar. Entonces, el segundo señor se hizo la siguiente pregunta. Él dijo, venga, en lugar de ir por el agua, ¿qué nos inventamos para que el agua venga a nosotros? ¿Cómo la bajamos? Ya sé, vamos a construir un acueducto. Resulta que este segundo señor durante 5 años, ojo con ese número, se dedicó a construir un tubo desde los nacimientos de agua y lo conectó en un pozo en las afueras de la ciudad. En ese pozo empezó a purificar el agua y desde allí empezó a trazar un alcantarillado que llevaba agua potable directamente a la casa de cada persona en el pueblo. Cosa que cuando las personas abrían el grifo o abrían la canilla, les salía agua potable de la mejor calidad y mucho más económica que la del tipo que cargaba los baldes y más limpia. Eso sí, en cada casa este segundo señor instaló un contador. Cosa que cuando la gente abría el grifo proporcional al consumo, al final del mes la gente pagaba los servicios o la factura del agua potable. Y así nació Empresas Públicas de Bogotá. No mentiras, así no nació. Ahora, tal vez muchos me preguntarán, o se preguntarán ahí, Juan, venga, ¿usted se vino desde Medellín para contarnos esa historia tan pendeja? Pues sí, porque si usted entiende esa historia, usted, vuelvo y le repito, va a saber más de negocios de lo que el común de la gente sabe de negocios. Pero ojo, para que la historia pueda ser valiosa hay que sacar conclusiones. Entonces les voy a hacer 4 preguntas, ¿listo? Primera pregunta, durante los 5 años que duró la historia, el señor que cargó los baldes, ¿cuántas veces cargó los baldes? 3 veces diarias, 5 años seguidos. Respuesta, muchas veces. Muy bien. Segunda pregunta. Durante los 5 años que duró la historia, el señor que construyó el acueducto, ¿cuántas veces construyó el acueducto? Una sola, ¿sí o no? Los acueductos solo hay que construirlos una vez. Se demoran
pero si lo construye bien construidito, no hay que volverle a trabajar nunca más. Ahora, tercera pregunta, aquí se empieza a poner interesante. Si por alguna razón el señor que carga los baldes se enferma, se parte una pierna, o en el mejor de los casos, se quisiera ir a pasear 6 meses por el mundo y durante 6 meses no carga ni un solo balde, ¿a cuánto se le reducirían los ingresos? A 0. ¿Por qué? Porque los baldes no se cargan solos, tiene que haber un esclavo que los cargue. Estamos, bien. Cuarta pregunta, si por alguna razón el señor que construyó el acueducto se enferma, se parte una pierna o se quisiera ir a viajar 6 meses por el mundo pero ya tiene un acueducto funcionando, ¿a cuánto se reducirían sus ingresos? No se reduce, cosa linda. ¿Por qué? Porque el que trabaja ya no es el dueño del acueducto, sino el acueducto que el dueño construyó. Es decir, ese señor se dedicó a construir un activo o un negocio que luego, fruto de que el señor le trabajó, ya ese negocio le va a seguir trabajando a él. ¿Estamos? Bien. Pregunta, equipo de Bogotá. En este momento de sus vidas, ¿ustedes qué están haciendo? Con lo que sea que se gana en su vida. ¿Están cargando baldes o están construyendo un acueducto? Entonces hay gente que de pronto me puede decir, Juan, la verdad no tengo ni rayos de idea qué estoy haciendo con mi vida. Entonces yo le hago una pregunta. Si usted hoy dejara de trabajar por los próximos 6 meses, ¿cuánto se gana? Imagínese que usted el lunes se vaya para donde el jefe y usted le diga, jefe, lo que pasa es que yo este fin de semana escuché una conferencia ahí de un paisa de Medellín que me hizo entender que yo estaba cargando baldes. Entonces yo le quiero pedir a usted un favor. Yo quiero que usted me regale 6 meses de vacaciones, pero sígame pagando. ¿Qué le dice el jefe? Se gana, pero el ácido, ¿sí o no? Ha sido un placer contar con usted, pues porque si usted no trabaja, no le pagan. Ahora, si usted hoy tiene un negocio, ¿qué pasa si usted se va 6 meses de su negocio? ¿A cuánto se reducirían sus ingresos? Bien. Ahora, tal vez alguna persona me puede decir, Juan, yo puedo dejar de trabajar hoy no solamente 6 meses, sino un año e igual me sigue llegando plata porque estoy pensionado o porque tengo una renta de alguna manera. En ese caso, usted tiene un acueducto.